Un régimen que controla a todos los poderes. Pensando en un premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el 20 de mayo. Algo bien bueno para estimular. Un régimen que no ha escuchado el clamor de su gente, que padece hambre y que exige un cambio definitivo para recuperar el rumbo del país. No hay elecciones, el 20 es una farsa. No hay elecciones. Un régimen con más de 200 presos políticos que, pese a la brutal represión que sufren tras las rejas, no cesan en su lucha por la democracia. No venga alguien, si es que existe en este país, que venga a la cara a esta mazmorra en donde matan gente y violan los derechos humanos de todos los venezolanos que estamos aquí y que no tenemos juicio, que no tenemos traslado y que hoy estamos decididos a resistir lo que sea. Ese mismo régimen convocó para este domingo 20 de mayo a unas elecciones presidenciales a la medida de Nicolás Maduro, quien pretende seguir aferrado al poder. En Venezuela, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones presidenciales el domingo 20 de mayo. Al carecer de garantías democráticas, los grandes partidos opositores no participan en los cuestionados comicios, mientras que Henry Falcón, con un apoyo minoritario de la disidencia política, busca atraer los votos de la población inconforme con el régimen venezolano. Y el dictador decidió avanzar y violar esa línea roja, pues ahora que se atenga a las consecuencias. Los venezolanos firmes en la calle. Este país no aguanta 6 años más de este gobierno. Por eso a Maduro, desde aquí, desde los petales, le decimos: Maduro, te vas pa'l carajo. ¿Qué legitimidad tienen los comicios del próximo domingo en Venezuela y qué camino le queda a la oposición? ¿Qué impacto tiene el rechazo internacional a estas elecciones bajo el dominio totalitario de Nicolás Maduro? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y una aguda radiografía del acontecer político venezolano con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El líder opositor y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, lanza desde Madrid un nuevo SOS internacional por los presos políticos que continúan bajo el yugo del régimen de Maduro y expone sus principales preocupaciones frente a la cuestionada jornada electoral del próximo domingo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la incertidumbre y la tensión que reina en Venezuela por la situación del helicoide, es decir, del centro de detención del Servicio de Inteligencia de Venezuela, convertido por el régimen de Nicolás Maduro en símbolo de tortura a los presos políticos. La noticia: dirigentes opositores, estudiantes y reos comunes, allí encarcelados, decidieron unirse dentro del penal para alzar su voz de protesta y rebelarse ante las constantes violaciones a sus derechos humanos. La respuesta a este nuevo grito por las libertades civiles en Venezuela fue como era previsible: la represión por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El punto clave de esa noticia: mientras la zozobra crece, el régimen alista una nueva estocada contra los principios democráticos. Este domingo 20 de mayo habrá elecciones presidenciales anticipadas, una jornada que ahondará la crisis política en la ya rota democracia venezolana. La razón: los grandes partidos de oposición no participan al carecer de toda garantía posible. Los cuestionados comicios convocados y confeccionados a la medida de Nicolás Maduro, candidato a la reelección, son objeto de un gran rechazo internacional. La crisis en Venezuela se vive en todos los ámbitos: en las calles, en la política, en la salud y hasta en los centros de reclusión. A puertas de unas elecciones presidenciales a las que muchos ya califican como ilegítimas, en las redes sociales aparecieron estos videos. Personas que no llegaron a los tribunales, personas que se mantienen secuestradas. Quienes se observan allí son denominados presos políticos, entre ellos el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, el general Ángel Omar Vivas y los estudiantes Loren Saleh y Vilca Fernández. Centro de tortura del SEBIN. Esto está tomado pacíficamente por los presos políticos y todos los presos que están aquí secuestrados, que a diario
son torturados, que a diario son sometidos, extorsionados por el SEBIN. Pero quien más sorprende es este joven, visiblemente golpeado, casi que desfigurado. Se trata de Gregory Sanabria. Preferimos morir con orgullo y con esencia de vivir una vida íntegra que aguantarnos más esto. ¡Ya no basta! ¡Ya no basta! Todos tienen un proceso judicial distinto, todos son presos políticos y todos aseguran que sus derechos han sido vulnerados, tanto en lo judicial como en lo humanitario, razón por la cual decidieron tomarse de forma pacífica la sede del Servicio de Inteligencia de Caracas, conocido como el Helicoide. Y que hoy estamos decididos a resistir lo que sea, incluso nuestra vida, para que aquí se escuche y se vea lo que ocurre en este calabozo, en esta mazmorra de la dictadura. Ya han pasado 3 días desde la toma y la incertidumbre se apodera de las familias de los presos políticos. Tenemos conocimiento de lo que pasó, por eso estamos aquí, pero nadie nos da una respuesta. Temen que los uniformados ingresen por la fuerza y desaten una masacre. Joshua Holt, un ciudadano estadounidense también preso en el SEBIN, envió un mensaje a Donald Trump pidiendo ayuda. Presidente Trump, soy Joshua Holt, como espero que ya lo sepa. Yo sigo aquí, en el Helicoide. En este momento son las 8:10 y le estoy enviando a usted este video y le estoy pidiendo que por favor venga y nos ayude a mí y a mi esposa y a todas las demás personas que están encerradas aquí. Necesitamos su ayuda. Hay personas sufriendo y las cosas son muy difíciles aquí. Necesito regresar a mi país junto a mi mujer. También un ciudadano colombiano recluido en el Helicoide pide ayuda a las autoridades de su país ante la situación. Me encuentro recluido aquí en la sede del SEBIN, en el Helicoide, desde hace ya casi un año, sin nunca haber sido presentado ante un tribunal. Estoy secuestrado solo por el hecho de ser hijo de un político opositor aquí en Venezuela. Poseo la doble nacionalidad colombiana. Todo esto sucede mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa sus actos de campaña sin mencionar la emergencia que se presenta en este centro de detención. Los invitamos a participar de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Helicoide. Numeral La Noche Helicoide. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Están los protagonistas de la noticia. En Caracas, Venezuela, está Yamile Saleh Rojas. Ella es la mamá del preso político Lorenz Alet, detenido hace 4 años en una celda de máxima seguridad del SEBIN, precisamente en el Helicoide, el sitio donde esta semana los presos políticos hicieron una fuerte protesta llamando la atención de la comunidad internacional y de Venezuela frente a los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que sufren. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias, de verdad gracias. También está con nosotros José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización Defensora de Derechos Humanos Human Rights Watch. Bienvenido al programa La Noche, señor Vivanco. Muy buenas noches. Gracias por invitarme, Jefferson. El gusto es nuestro. Y en Madrid, España, también nos acompaña hasta ahora Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, considerado como uno de los líderes de la oposición y de los presos políticos más reconocidos en Venezuela. Él ya está en libertad. Exalcalde Ledesma, bienvenido a la noche. Buena madrugada. Un abrazo para todos. Así es, de madrugada en Europa, pero usted como siempre está atento pues a atender nuestro llamado cada vez que lo invitamos aquí al programa La Noche. Voy a comenzar con la señora Yamile Saleh Rojas, quien esta semana tuvo que enfrentar un momento muy difícil, teniendo en cuenta que su hijo hizo parte de estos presos políticos que protestaron en la cárcel del Helicoide. Señora Yamile, ¿qué noticias tiene usted en este momento de su hijo y de los demás presos políticos? ¿Cómo se encuentran luego de este motín, como lo denominó el gobierno venezolano? Bueno, muy preocupada, altamente preocupada, no por los presos políticos, vamos a corregir, secuestrados políticos, rehenes de este gobierno. Vivo un estado
de angustia. En estos momentos se juega la vida de esos muchachos, se está jugando la vida de mi hijo. Ayer vivimos momentos muy tensos, de verdad estábamos esperando lo peor, que ocurriera una masacre de parte del gobierno nacional. Recordábamos lo que pasó en el Junquito y hago una alerta. En este momento se está filtrando la noticia que a los secuestrados políticos lo quieren separar y mandarlos a cárceles comunes y separarlos a todos. Alerto a la comunidad internacional, no me van a callar. Yo soy una madre que exige respeto a lo que está sucediendo en este momento. Aquí violan los derechos humanos y se están jugando la vida un grupo de personas y de seres humanos que están en el helicoide, centro de tortura que existe en Venezuela, y es comprobado y el mundo lo sabe que es un centro de tortura, como lo es La Tumba, donde también duró mi hijo 26 meses y ya llevamos casi 4 años sin juicio, sin audiencia preliminar. Por eso hablo de secuestro, de secuestrados políticos, de rehenes políticos en este momento. Señora Yamile, es impactante lo que usted nos está relatando. Son varias cosas, voy a comenzar por una de ellas. ¿Cuál es la información que usted tiene en este momento sobre esa supuesta estrategia que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para separar a estos presos políticos, a estos secuestrados políticos y llevarlos a distintas cárceles? Esa es la noticia que se filtró y llegó hacia nosotros, los familiares de los secuestrados políticos, y por eso hago el alerta. Ayer en horas de la tarde no quisieron recibir a la conferencia episcopal. O sea, si en el helicoide no tortura, todo es amor y paz y ahí no sucede nada, ¿por qué no dejan que entren los representantes de la conferencia episcopal? ¿Qué esconden ellos? Queremos verlo. Yo exijo y quiero ver a mi hijo. Eso es mi deber como madre. O sea, es mi derecho de ver a mis hijos y ver a los restos de los secuestrados políticos. Yo no confío en ellos. Pienso lo peor y ellos son capaces de lo peor. Temo por la vida de mi hijo y de todos los secuestrados políticos que están en el helicoide y en diferentes cárceles. Mira lo que está sucediendo en otras cárceles con los secuestrados políticos. Antes de ir con José Miguel Vivanco y con el exalcalde Ledesma, quiero hacerle otra pregunta. Me gustaría que usted le describiera, que usted le narrara a esas mamás que están viendo en este momento el programa La Noche, a esos televidentes que en todo el continente americano siguen esta señal en este momento, cuál es la realidad, cuáles son las torturas que ha enfrentado su hijo en esa cárcel, como usted la ha denominado, con el nombre de La Tumba. Bueno, en La Tumba, durante 8 meses no me permitieron entrar con reloj, estaba confiscado en una celda 2x3. Nunca se sabía si era de día o era de noche. Era una luz permanente. Ahí no había aire natural. O sea, eran las torturas psicológicas las más dolorosas, las que duelen para sanar, o si es que sanan. O sea, eso es lo peor que pueden hacer. Y así fueron 26 meses de tortura, donde mi hijo solamente me podía ver a mí, no aceptaban que él tuviera visita de otras personas. Ahí duramos 26 meses. Tuvo 2 intentos de suicidio porque ellos querían que Loren acusara a líderes nacionales y a líderes internacionales, el cual él se negó a eso y fue torturado física y psicológicamente. Ahora está en el helicoide y en este proceso llevamos 4 años y ya me estoy agotada, pero no derrotada. Ayer me tumbó al piso el gobierno, me arrodilló cuando lo último que se escuchaba es que lo iban a masacrar, pero me levanté y aquí estoy como una madre venezolana y les pido ayuda a todas las madres del mundo. Por favor, ayúdenme, ayuden a las madres venezolanas. Aquí estamos. Yo sé que ustedes a nivel internacional nos han ayudado. Alcen un poquito más la voz por nosotros, lo que sucedemos aquí en Venezuela.